Buenas noches, mi nombre es Ana Isabel León Mosquera y el día de hoy voy a estar realizando un análisis del artículo El autoconcepto en la etapa de educación primaria, incidencia en los alumnos más capaces. Los autores de este artículo son Ramón García, Inmaculada Canuto y Ascensión Palomares. Es necesario resaltar que este artículo tiene estrecha relación con el tema 3.2 de la materia ¿Quién y cómo soy?, en específico con el autoconcepto. Ahora bien, antes de empezar resulta necesario hacer una distinción entre estos dos términos que se van a utilizar a lo largo de este análisis. El primero, el autoconcepto, que tiene que ver con la dimensión cognitiva de cómo las personas nos describimos a nosotros mismos, la imagen que tenemos de cada uno. Este a su vez se puede fragmentar en un autoconcepto conductual, académico, físico y demás. Ahora bien, el autoestima tiene relación con el autoconcepto, pero hace referencia a este componente emocional y esta valoración subjetiva que se va a dar de la percepción de uno mismo. Por esto podemos decir que hay personas que tienen una buena autoestima, una autoestima positiva, o por el contrario, que tienen baja autoestima o su autoestima es negativa. Una vez que entendemos estos dos conceptos, podemos pasar al análisis. Empezaremos con algunos antecedentes que encontraron los autores en su artículo. El primero es que en España se da un bajo diagnóstico de altas capacidades. Estudios dicen que los estudiantes con altas capacidades conforman entre el 5 al 10% del total del alumnado. Ahora bien, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte encontró que en España solamente el 0,33% del alumnado tenía un diagnóstico. Esto les llevó a generar una hipótesis de que el bajo rendimiento académico en España debería estar relacionado al autoconcepto, a las expectativas personales y a la perspectiva de género. Para responder esto, realizaron una investigación cuantitativa en la que buscaban evaluar el autoconcepto en una muestra de 118 sujetos en educación primaria, en los que estaban incluidos estudiantes con altas capacidades. Para esto utilizaron la escala de autoconcepto de Pierre Harris y entre los resultados sí encuentran una correlación positiva entre el autoconcepto general y el rendimiento académico. Eso es un pequeño resumen del artículo. Ahora vamos a pasar a hacer el análisis personal. La primera pregunta que se busca responder es qué aspectos resultaron relevantes y con cuáles estoy de acuerdo del artículo. El primero que tenemos es en cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje y pensar que los docentes siempre debemos planear acciones que busquen mejorar el autoconcepto de nuestros estudiantes. No solamente porque esto va a influenciar también su rendimiento académico, sino porque así les estaremos dando herramientas para que ellos se desarrollen como seres humanos holísticos e integrales. El segundo punto con el que estoy de acuerdo es que se encontró que hay más niños que niñas que tienen los niveles altos de autoconcepto general. Esto no es una correlación muy significativa en las edades primarias, pero otros estudios como el de Bayas en 2022 ya encuentran una diferencia más grande y significativa del autoconcepto entre hombres y mujeres. Y esto es porque ya empiezan a influenciar los estereotipos de género. Esto es algo, es una realidad que vivimos especialmente en Latinoamérica, en países como Ecuador, como el mío, y sería súper interesante poder seguirlos analizando incluso de una manera más profunda en las edades iniciales, de educación básica y de bachillerato. Ahora bien, la segunda pregunta de qué se podría profundizar o qué aspectos hicieron falta en el artículo está en resultados como este. El artículo encontró que existe una relación de bajo concepto general y la existencia de altas capacidades. Por la naturaleza de investigación cuantitativa no se puede dar una reflexión más profunda sobre estos datos. Entonces, lo que sería interesante sería ampliar estas investigaciones con un análisis cualitativo de estos datos para ver realmente cómo se interrelacionan estas variables con el contexto de cada estudiante, con el contexto económico, social y cultural. Ahora, la tercera pregunta, ¿en qué aprendizajes tuve de este artículo y cómo podría plantearlos en mi vida docente? Está en que el bienestar de los escolares siempre debe ser la premisa fundamental en la práctica docente. Esto resulta lógico porque como profesores vamos a buscar lo mejor para nuestros alumnos y esto está también en ayudarles en su parte emocional a mejorar su autoconcepto y a su vez mejorar su autoestima.
En un estudio de García en el 2013 se dice que para esto nuestros estudiantes deberían tener una valoración objetiva y realista de cómo se perciben a ellos mismos, deben aceptarse tal y como son y deben poder desarrollar estos pensamientos positivos hacia ellos mismos. Entonces, si nosotros podemos realizar programas educativos de nuestra práctica docente que les ayuden, eso sería realmente poder tomar la teoría y todo lo que nosotros aprendemos con artículos como estos y aplicarlo ya a la práctica docente. Esto nos lleva a dos conclusiones generales. La primera es saber que el autoconcepto va a estar ligado al rendimiento académico y esto nos debe llevar a pensar que debemos plantear programas educativos para trabajar el autoconcepto y el autoestima. Ese es un pequeño análisis sobre este artículo con reflexiones personales. Agradezco mucho su atención. En esta página podrán encontrar las referencias que fueron utilizadas para realizar este trabajo. Muchísimas gracias.